desde ese lugar entonces, cuando nosotros hablamos del desarrollo, no, el, como tal, como les digo, no es adecuado ni, o inadecuado, sino que el concepto, digamos, que subyace a esa comprensión de desarrollo es el que determina esas características, a quién va dirigido, y entonces acá la pregunta central siempre es el para qué y el para quién del desarrollo, ¿no? ¿Cuál es ese sentido que hay detrás? Y por supuesto desde estas perspectivas, y aquí les muestro un poco este mapa en 9 palabras que sale en la investigación de cuáles son esos énfasis prioritarios que por supuesto van en contravía de este modelo de desarrollo predominante, ¿no? Y para eso entonces es necesario conocer un poco cómo ha evolucionado el concepto como concepto y el modelo como modelo, ¿sí? Porque también digamos que uno encuentra posturas, sobre todo en este sector social, posturas muy críticas, pero a veces no hay un conocimiento lo suficientemente amplio de cómo se ha movido la categoría y el modelo como tal. Y una de las cosas que uno generalmente concluye con respecto al sistema y al modelo predominante es que lo que tiende siempre a hacer es a volverse a adaptar. Con el COVID no se acabó el modelo, la crisis está dentro del sistema, por supuesto que está, pero lo que está haciendo es adaptándose a esas nuevas formas, ¿no? Y eso ha sido también la evolución del sistema como tal, y aquí ustedes pueden ver unos periodos en los cuales el tema del modelo como tal, que nos permite entender un poco las lógicas de cómo se han ido dando esas transiciones, ¿cierto? Después de la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, entramos en una fase desde esta perspectiva del modelo como tal, de una fase de modernización que se caracterizaba por momentos, como el tema de la acumulación del capital como centro del desarrollo, el tema de la industrialización, el tema de la urbe como un reflejo de esta modernización y no del campo, nuevas formas de distribución de los ingresos por sector, el Producto Interno Bruto como un indicador válido para medir el desarrollo y el mercado que se encargaba como de la distribución de los beneficios del sistema. Y esta modernización se vuelve la base fundamental para lo que hoy tenemos como este modelo de desarrollo capitalista, este modelo predominante que ha ido pasando, digamos, por distintos matices, ¿no? Entonces, después, digamos, después del 65 surge una cosa dentro de la tendencia del modelo, que es este tema del enfoque de la dependencia, que parte de una reflexión crítica del modelo, pero no para crear uno distinto, sino para ajustar ese modelo. Y ahí entonces hay unos debates importantes en la articulación entre economía y mundial y economías locales, todo el tema de la dominación internacional y la dominación interna de clases, empieza a darse estos discursos del desarrollo y el centro y la periferia, y algo que alguno de los grupos hablaba, que era esta categoría del desarrollo y el subdesarrollo. Entonces el modelo nos pone también en una lógica de inferioridad o superioridad, ¿cierto? Que hace también que estas situaciones de inequidad y desigualdad se profundicen. Por eso también cuando nosotros hablamos de este vínculo entre el desarrollo y la paz, uno de los asuntos más complejos precisamente es cómo paliar algo que Jorge decía, más que paliar, transformar aquellas cosas que se asumen como imperfecciones del sistema. La pobreza para un modelo de estos es una imperfección, no es un problema, ¿sí? La inequidad o la desigualdad que se genera es igual, una imperfección, es como un excedente del modelo, es como un asunto ad hoc que el modelo produce, pero que realmente nos está poniendo en el escenario, digamos, los asuntos estructurales que desde nuestras posturas, que son alternativas a este modelo, ¿cierto? Nos están diciendo que son los asuntos que tenemos que atender porque son el corazón de lo que está generando todas las situaciones de empobrecimiento, inequidad, desigualdad, de vulneración de los derechos humanos. Digamos, en esa línea de tiempo también de cómo evoluciona el modelo, está pues este asunto del neoliberalismo, ¿cierto? Ustedes en el documento de la tesis doctoral pues van a encontrar un desarrollo muy significativo de cada uno de estos apartados, pero acá solamente para nombrarlo, que en ese modelo del neoliberalismo que para nosotros en nuestro país sobre todo nace después de la Constitución del 91 con la llegada de César Gaviria, y entonces aquí empezamos a tener digamos, una profundización de cosas significativas que hoy todavía vemos, ¿no? Que tiene que ver como esta visión de la comprensión del desarrollo de perspectiva como el sinónimo el crecimiento económico es el sinónimo del desarrollo, ¿no? Y esto es un elemento que por supuesto nos pone en jaque en nuestros procesos porque evidentemente lo que ya se ha demostrado, como Jorge además lo ha dicho, pues que eso es una falacia, ¿no? El modelo, el crecimiento económico y además un crecimiento exponencial
que lo que hace es que a costa de cualquier cosa se crezca económicamente, ¿no? Y además entonces aparecen elementos claves como el tema de la globalización, como el mercado, como el actor central del modelo, ¿cierto? Como esta idea de la liberación financiera y comercial, todo el tema de la apertura, la entrada de inversiones extranjeras directas, la privatización y la desregulación y garantías de los derechos de propiedad. Y este modelo, entonces, actualmente, yo creo que ahora será interesante un poco ver quienes están en esta corriente más predominante, nos hablan del neoestructuralismo, ¿cierto? Que es lo que tenemos hoy, pero que seguramente va a entrar en juego varios elementos de este modelo como tal predominante que tiene que ver, por ejemplo, con todo lo que significa las transiciones energéticas, de todo lo que significa el rol del Estado también, porque ahí de alguna manera se ha evidenciado que es necesaria una intervención del Estado y no dejar al mercado únicamente, que tiene que ver con el alcance de la maniobrabilidad, digamos, incluso las grandes estructuras, las corrientes de pensamiento tradicionales que han movilizado esta idea de este modelo, pues ya han evidenciado, y como Jorge lo decía, que en la dirección que vamos no vamos a ser sostenibles como humanidad, como especie. Y por lo tanto, pues hay que cuestionar algunos elementos fundamentales de los que están puestos ahí, sin que necesariamente eso signifique que el modelo predominante se transforma. Entonces acá aparece entonces la pregunta del rol de las instituciones y el Estado como regulador del mercado, ¿cierto? Digamos, la prioridad en términos de los niveles de vida desde una perspectiva sostenible, que no solamente significa un crecimiento económico exponencial, sino un equilibrio, digamos, de todos los niveles y una idea de relación de desarrollo igualitario con el rol de la democracia en un escenario, digamos, que es importante. Pero pues ya sabemos todo cómo se puede instrumentalizar también la democracia en este sistema, ¿no? Y lo que significa la problematización de este rol tan importante de la democracia en función de la construcción de una propuesta de desarrollo, ¿no? Y pues también se empieza a hablar de la importancia de recuperar la demanda interna, de un desarrollo desde adentro, de hacer cambios estructurales de la economía. Este es como, digamos, una línea de tiempo a muy grosso modo del modelo de desarrollo predominante, que es importante que lo conozcamos y que entendamos cuáles son sus lógicas para poder hablar de alternativo, ¿cierto? Y desde esa perspectiva entonces de lo alternativo, aquí es importante decir también que nosotros nos podemos encontrar en este escenario, y Jorge lo mencionaba ahora con el concepto de la coexistencia que a mí me encanta, y lo he apropiado también para mi tesis, y bueno, ya muchos actores vienen conversando sobre este asunto, porque una cosa es hablar de alternativas del desarrollo, es decir, de alternativas que se ajustan o que se acomodan a este modelo de desarrollo predominante, y otra cosa es hablar de alternativas a ese desarrollo, a ese modelo de desarrollo. Y aquí insisto, no se trata tanto si es desarrollo o no, sino cuál es el concepto que subyace. Y entonces en esto aquí nuestra querida colega Elizabeth Martínez ha trabajado bastante sobre este tema de las alternativas al desarrollo, y la pregunta central es cuándo nosotros hablamos de algo que es alternativo al modelo que ya existe. ¿Qué es eso de lo alternativo? ¿Cuál es el alcance y la maniobrabilidad de lo alternativo? ¿Cierto? Jorge ya nos hablaba de algunos elementos importantes, y también en el pensamiento, digamos, en la lógica de lo que se ha venido construyendo como categoría, en la agenda pública global también se ha ido dando discusiones. Podríamos aquí centrarnos en hablar si esto es alternativo o no al modelo, pero ciertamente sí empieza a aparecer una tendencia desde los 75, desde la década del 70, en darle un contenido diferencial a ese modelo. Entonces empezamos a hablar de conceptos diferenciados, como por ejemplo el desarrollo a escala humana y enfoque de necesidades, como el tema del desarrollo sostenible y sustentable, como el tema del desarrollo humano y enfoque de capacidades, y como algo que se expresa en la agenda pública global, que hoy es la cúspide, digamos, de esta apuesta, que tiene que ver con lo que en su momento fue los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM, y que hoy es la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cierto? La discusión, ¿es alternativa al modelo o no? Está abierta, pero claramente es lo que hace, lo que nos pone en la referencia de cuál es la discusión de la agenda pública y cuáles son los referentes. Hoy no hay ningún gobierno en el mundo que hacen parte, digamos, de Naciones Unidas, que son casi todas las naciones, que no le apuestan a esta agenda, que dentro de sus políticas públicas, incluso en el marco de la cooperación, nosotros encontramos propuestas
dentro de los requerimientos que hay en las agendas de cooperación, cómo nuestro proyecto, por ejemplo, aporta a la Agenda 2030. Entonces, claramente es un marco de referencia desde la perspectiva del modelo que no podemos obviar y que es necesario comprender su dimensión y la forma como esto se desarrolla.